ser último día, vamos a funar a Lisandro de una vez. De una vez. Son bromas, Lisandro. Va. Este. Entonces, nosotros, pues tenemos. Estamos acostumbrados a ubicar puntos en el plano. Siempre a partir. Hoy no hay problemas hardcore. Eso está bueno. Empiezan el 12. El 12 de mayo empiezan. Sí. O sea, el otro jueves. O sea, todavía nos da chance otro taller. Nada, son bromas. Ahí les paso el calendario, si me recuerda a alguien. No sé si es oficial, pero ¿qué importa? Va, entonces nosotros estamos acostumbrados a trabajar con dos ejes coordenados, ¿verdad? Uno lo llamamos X, a otro lo llamamos y cualquier punto que ubiquemos ahí se va a conocer como X, Y, ¿verdad? O sea, tenemos una coordenada en el eje horizontal que llamamos X y una coordenada en el eje vertical que llamamos Y, ¿verdad? Y así podemos ubicar cualquier punto a partir eh, de estos dos ejes de referencia, ¿verdad? Resulta que esta no es la única forma en que podemos ubicar puntos en un plano. Entonces, hoy vamos a ver, para empezar, lo que se llama coordenadas polares. ¿Alguien ha visto alguna vez esto? Sí, no, más o menos. En física. Sí, normalmente se usa más ahí. En mate, a veces hay integrales que salen más fácil con esto, pero eso es cuando lleven cálculo 3 tal vez, o 2. Sí, van a haber algunas integrales que salen mucho más fácil cuando las reescribimos en coordenadas polares, ¿no? Pero bueno, entonces necesitamos un par de cosas. Primero necesitamos un punto que vamos a llamar el punto de origen. Y a partir de este punto vamos a dibujar una semirrecta. O sea, de este punto va a salir una recta. Ay, Dios mío. Que normalmente dibujamos hacia la derecha. ¿Sí? Y este se va a llamar nuestro eje polar. Y este va a ser el origen. ¿Sí? Por costumbre siempre lo dibujamos hacia la derecha. Lisandro se autofunó porque se acaba de ir. Va. Entonces, cualquier punto en a partir de esto, va a tener coordenadas r, teta. ¿Sí? Entonces, r va a ser la distancia del origen hacia el punto y teta va a ser el ángulo que se forma a partir del eje polar. ¿Sí? Entonces, así vamos a determinar eh, cualquier punto en el plano a partir de estas coordenadas, ¿verdad? La distancia que hay del origen hacia el punto y el ángulo que forma con la horizontal. ¿Sí? Este, Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el punto 1,3 pi cuartos. Entonces agarramos nuestro punto inicial. Bueno, agarramos nuestro... Ay, ¿qué pasó? Agarramos nuestro eje... Ay, Dios, esperen. Agarramos nuestro eje polar y empezamos. Vamos a contar distancia 1 desde el origen a la derecha. Entonces digamos que aquí hay uno. Ahora lo que vamos a contar es el ángulo 3 pi cuartos, que aproximadamente nos va a tirar como por acá. ¿Sí? Entonces aquí vamos a contar nuevamente uno desde el origen hasta el
en esta nueva recta, y aquí va a estar el punto. 1,3 pi cuartos. ¿Sí? Contamos 1, luego movemos empezamos a contar los ángulos, o los radianes en este caso, y ubicamos el punto. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, el punto 3, menos pi sextos? Entonces va a ser similar. Hacemos nuestro eje polar. Vamos a contar una distancia de 3 unidades hacia la derecha. Entonces, 1, 2, 3. ¿Sí? Luego vamos a contar pi sextos radianes, pero como es un signo negativo, vamos a movernos hacia abajo. Entonces, siempre que el ángulo sea positivo, nos vamos a mover en contra de las manecillas del reloj, y siempre que sea negativo, nos vamos a mover a favor de las manecillas del reloj. Entonces, aquí nos tendríamos que mover pi sextos radianes hacia abajo. Entonces, más o menos por acá, hacemos una nueva recta, y aquí vamos a ubicar el punto. ¿Sí? 3 unidades desde el origen en esta dirección. Veamos otro punto. ¿Qué pasa con el 3,3 pi? El punto 3,3 pi. Nuevamente, hacemos nuestro eje polar. Vamos a contar 3 unidades. 1, 2, 3. ¿Sí? Y ahora vamos a contar 3 pi radianes. Entonces, recordemos que aquí habrían un pi, 2 pi, y llegamos, 3 pi. ¿Verdad? Es decir, que es una vuelta y media. Nuevamente contaríamos nuestras 3 unidades y ubicamos el punto. ¿Sí? 3 unidades desde el origen en esa dirección. ¿Verdad? Veamos el último ejemplito, y pasamos a lo siguiente. Menos 4, pi cuartos. Ok. En este caso, cuando tenemos la dirección negativa, lo que vamos a hacer primero es, bueno, nuestro eje polar. Vamos a contar 4 direcciones, 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Nos vamos a mover como que si estuviéramos haciéndolo con la distancia positiva. ¿Sí? Entonces estamos en esta dirección. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar la recta esta, auxiliar, digamos, en la dirección contraria. ¿Sí? Y aquí vamos a contar nuestras 4 unidades. Entonces aquí contamos 1, 2, 3, 4. Y aquí va a estar el punto menos 4, pi cuartos. ¿Sí? Entonces lo hacemos como que si la distancia, el r, fuera positivo, y después nos movemos en la dirección contraria. O sea, tratamos de ubicar, ya cuando encontramos el ángulo, nos movemos en la dirección contraria, cuando es negativo, ¿verdad? Y así podemos encontrar ese punto. No sé si hay dudas por el momento. Dudas. Por ahora todo bien, ¿verdad? Sí, aquí solo estamos viendo cómo ubicar los puntos, cómo es que se hace. Tratamos de, tratamos de encontrar primero el ángulo, y después ya nos movemos la cantidad de unidades que necesitemos, ¿verdad? En esa dirección que nos da el ángulo. Si es positivo, en contra de las manecillas; si es negativo, a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Ok, entonces resulta que nosotros podemos encontrar una forma de movernos del plano cartesiano, o de coordenadas cartesianas, a coordenadas polares. Porque si no pudiéramos, pues
¿Cuál sería el gusto de esto, verdad? Hay cosas que se hacen mucho más fáciles cuando trabajamos con coordenadas cartesianas, pero hay cosas que se hacen mucho más fáciles cuando trabajamos con coordenadas polares. Era lo que les decía, cuando lleguen a cálculo 2 o cálculo 3, no estoy seguro en cuál es, van a haber problemas de integración donde es mucho más fácil trabajar con coordenadas polares que con coordenadas cartesianas, ¿verdad? Incluso hay otro tipo de coordenadas que no vamos a ver, eso se ve más adelante, que se llaman coordenadas esféricas. No, bueno, cuando generalizamos a tres dimensiones, tendríamos coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda también a, ya sea simplificar un problema o también se puede complicar bastante, ¿verdad? Dependiendo el problema en sí, ¿verdad? A veces, como les digo, es mucho más fácil en coordenadas cartesianas que en polares. Entonces, ¿cómo nos movemos de polares a cartesianas? Pues aplicamos los poderosos formulazos. Vamos a decir que la coordenada en X es igual a R veces el coseno del ángulo y nuestra coordenada en Y va a ser R veces el seno del ángulo. Y de cartesianas a polares usamos las siguientes formulitas, ¿verdad? Vamos a decir que R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y cuadrado. Y vamos a decir que la tangente del ángulo es igual a Y sobre X. ¿Verdad? Aquí solo despejamos el ángulo y nos quedaría tangente inversa de Y partido X, ¿verdad? Y así podemos encontrar el R y el ángulo a partir de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Y si usamos R coseno de teta y R seno de teta, podemos encontrar nuestras coordenadas cartesianas, ¿verdad? Si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo acá es considerar los, bueno, en el primero, de polares a cartesiana, o bueno, en ambos, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo es considerar triángulos rectángulos, ¿verdad? En el primer caso, estamos pensando que el R es la hipotenusa, entonces R coseno de teta va a ser nuestra componente en X y R seno de teta va a ser nuestra componente en Y. Ahora, de cartesianas a polares, piensen en círculos. Círculos de radio R, ¿verdad? Entonces, cualquier punto en el plano cartesiano lo podemos considerar como que está en un círculo, ¿verdad? De radio R. Entonces aplicamos esa fórmula, ¿verdad? De hecho, pues también estamos considerando Pitágoras, ¿no? Ahí en ese círculo que les digo, estamos construyendo un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y la hipotenusa va a ser el radio, ¿verdad? Y pues la tangente inversa también, ¿verdad? Estamos pensando en la información que conocemos, que es nuestra componente en X y nuestra componente en Y. Entonces, estamos pensando en nuestros catetos opuesto y adyacente. Entonces, esa es la idea de estas formulitas. Entonces, encontrar las coordenadas cartesianas del punto 4,2 pi tercios. Ahí. Perdón, la gata está molestando. Punto. Entonces, esto es fácil, esto es directo. X va a ser igual a R coseno de teta, es decir que esto es igual a 4 coseno de 2 pi tercios, que es igual a menos 2. Y Y va a ser igual a R seno de teta, que es igual a 4 seno de 2 pi tercios, y esto es igual a 2
raíz de 3. ¿Qué haces? Sí, es fácil. Denme un ratito, se lo voy a sacar a la gata. Ay. Listo. Entonces, movernos de coordenadas polares a coordenadas cartesianas es fácil. Sin embargo, cuando nos movemos de coordenadas cartesianas a polares, hay algunas complicaciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto. Encontrar las coordenadas polares del punto 2, menos 2. Sí. Entonces tenemos que r cuadrado, aplicando las ecuaciones que tenemos, es igual a x cuadrado más y cuadrado. Esto es igual a 4 más 4 es 8. Ok. Entonces, como tenemos un cuadrado, para eliminar el cuadrado tenemos que considerar el valor absoluto de r. Eso nos quedaría, valor absoluto de r es igual a la raíz de 8. Y para quitar el valor absoluto, consideramos el más menos, ¿verdad? Entonces nos quedaría r igual a más menos raíz de 8. Entonces tenemos dos opciones para el r. Tenemos r igual a la raíz de 8, que podemos reescribirlo como 2 raíz de 2, o r es igual a menos raíz de 8, que podemos reescribirlo como menos 2 raíz de 2. Ok, entonces tenemos dos opciones. ¿Cuál usamos? Bueno, no sabemos. Veamos qué pasa con el ángulo. Tenemos que la tangente del ángulo es igual a menos 2 partido 2, que esto es igual a menos 1. Entonces queremos calcular la tangente inversa de menos 1. Pero eso nos va a dar dos resultados. Vamos a tener que el ángulo va a ser igual a 3 pi cuarto, o el ángulo es igual a menos pi cuartos. ¿Sí? ¿Qué hacemos aquí? Tenemos dos opciones para el radio y dos opciones para el ángulo. Bueno, lo que queremos hacer es representar un único punto, ¿no? Que es el 2, menos 2. Entonces veamos qué pasa. Primero, grafiquemos el 2, menos 2. 1, 2. Entonces aquí está el 2, menos 2. ¿Cómo podemos usar la información que tenemos? O sea, el radio, estos dos radios y estos dos ángulos para denotar ese punto. Entonces, veamos qué pasa. Trabajemos primero con los ángulos. ¿Sí? Movámonos 3 pi cuartos. Si nos movemos aquí 3 pi cuartos, vamos a estar más o menos por acá. ¿Sí? Tenemos un problema entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos moveríamos en la dirección contraria. Pero una de las coordenadas es negativa, ¿verdad? Uno de los radios es negativo. Entonces eso nos indica que nos tendríamos que mover en la otra dirección. Entonces, si ubicamos aquí el 2 pi, el 2 raíz de 2, pero lo que queremos realmente es el menos 2 raíz de 2. Entonces tenemos que movernos hacia acá. Entonces, uno de los puntos es menos 2 raíz de 2, 3 pi cuartos. Ah, bueno, perfecto. ¿Sí? El otro nos tenemos que mover en la dirección
menos pi cuartos, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Vamos a caer justo por acá. Y ahí sí podemos usar exactamente el radio positivo. Nos movemos aquí 2 raíz de 2 y caemos cabal en el punto. Entonces el otro punto va a ser 2, 2 raíz de 2, menos pi cuartos. Resulta que nosotros podemos, bueno, en este caso encontramos dos formas con coordenadas polares de representar al mismo punto, ¿verdad? Eso por cómo tenemos, bueno, ¿verdad? Por cómo tenemos las ecuaciones. Tenemos radio al cuadrado igual a x al cuadrado más y cuadrado. Eso nos va a dar un resultado positivo y uno negativo, ¿verdad? Y la tangente inversa pues nos va a dar también varios resultados. Entonces tenemos que ver primero los ángulos. Los ángulos nos van a decir a dónde. Incluso si solo encontráramos un valor con la tangente inversa, veamos qué valor del radio usamos para ese valor de la tangente inversa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí como les digo, ¿verdad? Veamos qué pasa cuando nos movemos 3 pi cuartos en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Si nos movemos en esta dirección, no vamos a caer en el punto, entonces tenemos que movernos en la dirección contraria, ¿verdad? Entonces usamos el radio negativo. Si nos movemos ya en menos pi cuartos, ya nos vamos a mover directamente en la dirección que está el punto, ¿verdad? Entonces usamos el radio positivo. No sé si hay dudas con esto, ¿verdad? Resulta que los puntos en coordenadas polares pueden representarse de distintas formas, ¿verdad? No solo de una. Ahora la cuestión es cuál usamos, bueno, el que queramos, ¿verdad? Depende del problema, así tal vez vamos a usar uno de los dos, ¿verdad? No sé si hay dudas con este ejemplo. Creo que no. No. Va. ¿Qué otra cosa podemos hacer con coordenadas polares? Nosotros podemos representar, o bueno, convertir ecuaciones que tienen variable x y y a sus coordenadas, a una ecuación que vamos a llamar una ecuación polar. ¿Sí? Entonces veamos esto. Digamos que queremos expresar x al cuadrado igual a 4 veces y en coordenadas polares. Entonces lo que hacemos es fácil, ¿verdad? Solo agarramos las ecuaciones que conocemos, ¿verdad? X igual a r coseno de teta y y igual a... para el anterior. Esa es la cosa, Saúl. Si te das cuenta, aquí tenemos dos formas de representar el mismo punto. Y de hecho, hay infinitas formas en que podemos representar un mismo punto. ¿Por qué? Porque siempre podemos dar las vueltas que queramos. Por ejemplo, digamos que tenemos aquí que queremos representar 1,0. ¿Sí? Entonces estamos aquí, nos movemos una unidad hacia la derecha y 0 radianes, ¿verdad? Pero eso también lo podemos reescribir dando una vuelta. Eso sería 1, pi. Pero también podemos dar otra vuelta. Y eso sería 1, ay, perdón, aquí 2pi, 4pi, 1,6pi, etcétera. Vos podés usar el que querás. ¿Sí? Aquí no hay como un punto favorito, porque vos podés encontrar miles
un montón de formas en que puedes representar en coordenadas polares el mismo punto, ¿verdad? Eso es lo que vimos en este ejemplo, cabal. Agarramos un punto en coordenadas cartesianas y por cómo nos dan las ecuaciones, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar. Ajá, ajá, solo tenemos que ver qué valor de R usar dependiendo del ángulo, ¿verdad? Por ejemplo, por lo que les decía, ¿verdad? Si agarramos el 3 pi cuartos, estamos como por acá. Pero si nos movemos en esta dirección, no vamos a encontrar el punto, no vamos a caer en el punto que es, ¿verdad? Entonces tenemos que usar el radio negativo. Y ahí sí ya caemos en el punto que queremos, ¿verdad? Si nos movemos con el ángulo negativo, caemos en la dirección del punto, entonces ahí ya podemos usar el radio positivo, ¿verdad? Entonces todo depende de qué ángulo usemos y qué valor de R usar, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, en este otro que te decía, nos podemos también mover en contra de las manecillas del reloj y tendríamos 1, menos 2pi, ¿verdad? O 1, menos 4pi. Y todos estos valores, o todas estas coordenadas, son el mismo punto, ¿verdad? ¿Qué ángulo usar? Creo que depende mucho del problema, ¿verdad? En este caso, pues el 1,0 se ve como el más fácil, ¿verdad? Pero si estás pensando en dar una vuelta, puedes pensar ya en el 1,2pi, ¿verdad? Y así, depende mucho de la naturaleza del problema, ¿verdad? ¿Qué punto vamos a usar? Tal vez te dicen que el objeto se mueve, da una vuelta a favor de las manecillas del reloj, entonces usamos el 1, menos 2pi para ubicar su posición final, ¿verdad? Que sí, etcétera, etcétera. Entonces, regresando a esto, también podemos expresar ecuaciones en coordenadas polares. Esto es bastante fácil, agarramos la ecuación original, x cuadrado igual a 4y. Aquí vamos a tener r coseno de teta al cuadrado igual a 4 veces r seno de teta. Entonces aquí vamos a tener r cuadrado coseno cuadrado de teta igual a 4 veces r seno de teta. Podemos cancelar este r con este cuadrado y pasar el coseno cuadrado a dividir y nos va a quedar r igual a 4 veces seno de teta partido coseno cuadrado de teta. Y esto lo podemos reescribir, podemos separar el coseno cuadrado como coseno por coseno y nos va a quedar r igual a 4 veces tangente de teta por secante de teta, ¿verdad? Siempre tratamos de dejar r igual a algo, aunque no siempre va a ser así, ¿verdad? Tal vez nos quede un r cuadrado igual a algo o r más algo igual a otra cosa, qué sé yo, ¿verdad? Pero todo nos tiene que quedar en términos todo va a quedar con ¿cómo se llama? Identidades trigonométricas, ¿verdad? Funciones trigonométricas. En este caso, pues tangente y secante, ¿verdad? Aquí lo dejé con tangente y secante para que no hayan fracciones, ¿verdad? Pero no importa. Y también podemos tener una ecuación en coordenadas polares y convertirla a coordenadas cartesianas. Entonces veamos eso. Expresar r igual a 2 más 2 coseno de teta en coordenadas cartesianas. Ok, tenemos r igual a 2 más 2 coseno de teta. Aquí hay unas complicaciones, ¿verdad? Tenemos un r solito del lado izquierdo y del lado derecho pues tenemos ese 2 coseno de teta, ¿verdad? Pero nos gustaría que fuera r coseno de teta. Entonces voy a multiplicar toda esta expresión por r. Y me va a quedar r cuadrado a la 2r más 2r coseno de teta. ¿A qué es igual r cuadrado? X cuadrado más y cuadrado. Por el momento voy a dejar el 2r quietecito, más 2 veces
R coseno de teta es X, ¿verdad? Entonces tenemos X cuadrado más Y cuadrado igual a 2R más 2X. Voy a pasar todo lo que tenga variables cartesianas, digamos, a la izquierda, y lo que tenga R y tetas lo voy a dejar de la derecha. Entonces esto es X cuadrado más Y cuadrado menos 2X igual a 2R. ¿Qué podemos hacer aquí? Queremos eliminar esa R. ¿Qué se les ocurre? Queremos volver esa R a coordenadas cartesianas. Elevar al cuadrado. Cabal. Porque si multiplicáramos por R, pues de nada nos sirve porque nos quedaría rx cuadrado más ry cuadrado menos 2rx, ¿verdad? Entonces tendríamos que volver a lidiar con esas r's y todo se complica. Entonces mejor elevemos ambos lados al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado menos 2x al cuadrado igual a 4r cuadrado. Y r cuadrado ya sabemos que es x cuadrado más y cuadrado, entonces esto nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado menos 2x, todo esto al cuadrado, igual a 4 por x cuadrado más y cuadrado. Y esa es la respuesta. No quedó una expresión bonita, no siempre nos va a quedar una expresión bonita, ¿verdad? Así que no se preocupen por esto, ¿verdad? Por tratar de despejar la y siempre, porque no siempre va a ser posible, ¿verdad? Cuando hacemos estas manipulaciones, siempre tal vez quede algo feo, ¿verdad? No siempre va a quedar algo bonito. Ok, entonces resulta que con esto que acabamos de ver, nosotros podemos representar ecuaciones en coordenadas polares y podemos graficar y todo lo que queramos en coordenadas polares, ¿verdad? Normalmente trabajamos, por ejemplo, cómo varía la función, cómo varía el radio con respecto del ángulo, ¿verdad? Entonces siempre tratamos de dejar r igual a algo en términos de teta. A veces no siempre es posible, pero eso es lo que tratamos de hacer en general, ¿verdad? Entonces vamos a tener la función r en términos de teta. Sí, el radio en términos de teta. Entonces empezamos a evaluar valores, a evaluar distintos ángulos y ver cómo nos va quedando. Esa es la idea. Entonces, lo último que vamos a ver hoy es esa idea, ¿verdad? Nosotros tenemos ecuaciones y cómo trabajamos esas ecuaciones con distintas coordenadas. En este caso, pues con coordenadas polares y con coordenadas cartesianas. Pero hay otra forma de pensar en una función. Entonces, imaginemos que tenemos una grafiquita aquí. Aquí tenemos esta curva. Empezamos en valores desde acá, en este por acá, terminamos en valores por acá y nos estamos moviendo en esta dirección, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos cambiando, bueno, estamos cambiando los valores de X, ¿verdad? Y eso nos va a dar dando valores de Y. Pero piensen en eso, estamos cambiando valores de X. Nosotros podemos separar esta idea en dos cosas. Primero, definir toda esta curva a partir de un solo parámetro que llamamos T, ¿sí? A partir de ese T nosotros podemos definir qué pasa con el X y qué pasa con el Y. ¿Y qué pasa con el Y? Entonces lo que vamos a ver ahora se llaman ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Consiste en, digamos, tenemos una curva o una ecuación y queremos dejarlo todo a partir en términos de un parámetro, ¿verdad? Lo que hacemos es considerar a la X como una función que depende de ese parámetro t y a la y como una otra función que depende de ese mismo parámetro. Entonces, conforme vamos variando el parámetro, van a ir variando la x y la y, ¿verdad? Entonces, antes en
en las típicas ecuaciones que trabajamos, nosotros variamos la x, variamos una de las variables, valga la redundancia, y vemos cómo se va comportando la otra, ¿verdad? Aquí no, aquí vamos a ver qué pasa con el parámetro y vamos a ver cómo nos quedan los puntos x, y, ¿sí? Entonces, la curva en general lo podemos ver como el conjunto de puntos de la forma f de t, g de t, ¿sí? Estos puntos nos van a dar, bueno, ese conjunto de puntos, ¿verdad? Dada una f y una g, nos van a dar cómo encontrar esos parámetros. Bueno, nos van a dar toda la curva, ¿verdad? Ese conjunto de puntos nos va a dar la curva con la que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos pensar en las curvas x igual a t cuadrado menos 3t y y igual a t menos 1. Y esto es un conjunto de ecuaciones paramétricas con parámetro t. Entonces, conforme vayamos variando la t, conforme vayamos variando el parámetro, vamos a ir variando los puntos en x y los puntos en y, ¿verdad? O las coordenadas en x y las coordenadas en y, ¿verdad? Antes lo que hacíamos aquí pues era tener una función en términos de x o una función en términos de y ver, variando la x o la y para ver cómo se comportaba la otra. Aquí no, aquí tenemos un parámetro t que define las dos variables y conforme esta t va variando, así van variando nuestra x y nuestra y, ¿verdad? Parametrizar es otro montón de cosas, ¿verdad? Hay varias formas en que podemos parametrizar una ecuación, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviéramos y igual a x al cuadrado, para convertir esto en un conjunto de ecuaciones paramétricas, lo que podemos decir es que x va a ser igual a t y y entonces va a ser igual a t al cuadrado, por ejemplo, ¿verdad? Pero también podemos encontrar otra pareja de ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, podemos decir que x va a ser la raíz de t. Entonces y va a ser igual a t, ¿verdad? Y aquí podemos probar un montón de parámetros distintos, ¿verdad? Podemos probar x igual a t al cubo y y nos quedaría, ¿qué? T a la 6, ¿verdad? O podríamos probar x igual a t a la 3 cuartos y ver qué nos queda la t, la y así, ¿verdad? Entonces podemos parametrizar de distintas formas, ¿verdad? A veces lo que buscamos, bueno, a veces tratamos de que el parámetro t esté entre valores de 0 y 1, así solo nos movemos entre 0 y 1, o solo pensamos en el parámetro dentro del intervalo 0,1, pues esas ya son cositas que van a ver en cálculo, y de hecho ni siquiera en cálculo 1, tal vez más adelante, ya van a empezar a pensar en parametricemos estas curvas, y resulta que con estas ecuaciones paramétricas es más fácil encontrar algunas integrales. Siempre son las integrales las que se facilitan cuando pensamos en otro tipo de coordenadas, ¿verdad? O de ecuaciones, ¿verdad? Cuando separamos nuestra ecuación cartesiana, digamos, en ya sea polares o paramétricas, ¿verdad? Entonces se simplifican muchos problemas. Ok, no sé si hay dudas hasta aquí. Entonces, en este caso, ¿verdad? En este ejemplito que les acabo de dar, pues estamos viendo cómo agarrar una ecuación y convertirla en una pareja de ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Si tenemos una pareja de ecuaciones paramétricas, consideremos las que ya habíamos visto, x igual a t cuadrado menos 3t y y igual a t menos 1, creo que era. Sí.
¿Cómo podemos encontrar la ecuación cartesiana? Bueno, depende mucho de cómo estén los parámetros, ¿verdad? En este caso, pues son polinomiales y de hecho uno es uno de grado uno, entonces podemos agarrar la y despejar la t aquí, entonces aquí nos va a quedar t igual a y más uno, ¿verdad? Entonces esto lo podemos sustituir en la anterior y nos va a quedar x igual a y más uno al cuadrado menos 3 por y más uno. Entonces la x va a ser igual a y al cuadrado menos y menos 2. Y esta es nuestra ecuación, ¿verdad? Si se dan cuenta es una ecuación de x en términos de y, ¿verdad? Entonces puede que nos queden cosas así, ¿verdad? El problema con tratar de despejar la t en la x es que tenemos una cuadrática, entonces ahí se nos complica un poco la cosa, ¿verdad? Entonces esto es lo que se conoce como eliminar el parámetro, ¿verdad? No solo por sustitución, sino que también a veces podemos hacer algunas cositas interesantes ahí, algunas eh, marufias por aquí y por allá, ¿verdad? De tal forma que podemos encontrar la ecuación cartesiana. Entonces, no sé si hay dudas, comentarios. Ugh, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, pues ahí la dejamos. Hoy es el último día de talleres, así que no se preocupen. El otro miércoles ya no hay nada. Se acabó. Talleres de álgebra superior, ya no hay. Talleres de geometría y trigonometría, nos queda uno todavía. Hoy, como dijo, como dijo Jim Morrison, this is the end. My only friend, the end. This is the end. Um, Ay, se me olvidó qué dice. This is the end. Beautiful friend. Sí, ya me recuerdo. Y bueno, espero hayan aprendido, aunque sea un poquito. Nos vemos a las, ¿qué es? A las 10, ¿va?